Bueno, me da mucho gusto saludarles. Ahora vamos a ver o a platicar un poco acerca del duelo por la pérdida de papá. Es un tema que, bueno, se eligió en este mes porque hay en realidad un festejo generalizado para la presencia de papá en nuestras vidas, y ciertamente el ir platicando es hacer conciencia de lo que nos puede pasar en la vida, más de independientemente de las edades lo podemos estar viviendo. Y vamos a ver, en primer lugar, yo quisiera agradecer a las personas que están en duelo por pérdida de papá, bueno, en duelo por pérdida de algún ser querido, que se atreven a abordar, a buscar ayuda, a tratar de tener información, ya sea para vivir su propio duelo, ya sea para acompañar a alguien, o también poder afrontar las situaciones cuando esto se presenta, porque muchas veces al principio del duelo o cuando es reciente la pérdida, no estamos listos para escuchar a nadie porque sabemos que nada ni nadie nos va a regresar al ser querido. Sin embargo, quien se atreve a dar unos pasos para poder estar aquí es una actitud valiosa, valiente, porque queremos ir adelante. En este tema del duelo por la pérdida de papá, me gustaría que pensáramos también en que papá a veces no está en casa porque murió, pero puede ser que haya habido alguna separación, algún distanciamiento con mamá, tuvo que irse de viaje o porque hay esa separación voluntaria que muchas veces es con violencia o agresión, muchas veces es con amor, pero de alguna manera es una ausencia para los hijos. No volverá. En este no volverá, sabemos que a veces cuando los papás mueren no nos atrevemos a decir que ya no volverá, y de pronto decimos algunas situaciones que no son tan reales, o simplemente papá nunca ha estado. Entonces cuando el niño, a ver, vamos a abordar a los niños primero. Cuando los niños se dan cuenta que papá no está en casa, las mamás, que generalmente son jóvenes, no tienen una forma clara de cómo abordar el tema de la ausencia, cómo responderles a las preguntas, qué hacer cuando el niño se da cuenta de que papá no está, o qué pasa con papá si en la escuela hay otros compañeros que sí tienen papá. Bueno, y es tan importante que tengamos presente a papá, porque además a través de él, a través de mamá recibimos la vida, que incluso hay este festejo en este mes de junio, que es el tercer domingo del mes de junio de cada año, para honrar a papá, la paternidad, la influencia del hombre en la vida de los hijos. ¿Cuántos niños, hablando de niños en principio, viven, crecen sabiendo que yo tengo papá? Y esto mucho tiene que ver en nuestra cultura, en el resentimiento, en el dolor que la mamá tiene porque los hijos no tienen papá. Y es tan importante hacerles saber que papá sí existe en sus vidas, aunque no esté presente. Tan es importante, por ejemplo, que en las escuelas hay un festejo del Día del Padre y hay algunos niños que no van, que su mamá les dice, no vayas porque no va papá, porque además se siente la ausencia. Entonces empiezan a ver como estas diferencias entre sus compañeritos, y la propuesta es que vayan mamás con sus hijos al festejo del Día del Padre, pero sobre todo háganle sentir a los hijos que papá sí existe y que papá existe en sus vidas y que el amor que se tuvo con él, ellos son el producto de ese amor. Es importante compartir con ellos y que sepan que papá existe en sus corazones. Hay una teoría en que puede papá estar ausente pero funcional. Fíjense que muchas veces, estando papá ausente, puede estar mucho más alerta en el corazón de los niños si es que la mamá perdonó, se liberó, tranquila, y comparte con los hijos esta presencia amorosa de papá en sus corazones, en la vida de la familia. Y a veces es mucho mejor la ausencia de papá, pero que esté funcional, a que papá esté en casa y sea violento y sea distraído y esté ausente y no se preocupe. Depende de cómo se desarrolla esta presencia de papá, pero sobre todo hablo de las mamás que por alguna situación están solas y están con hijos chiquitos, que puedan inculcar en los niños, en su corazón, en su vida, la presencia de papá a pesar de que esté ausente.
Muchas veces cuando papá no está, por ejemplo, tenemos en cuenta que hay funciones que en general se reparten entre mamá y papá. Si fueran los dos, por ejemplo, mamá tiene la función de dar un apoyo emocional, de nutrir, de sustentar, de abrazar, de dar seguimiento a la educación, a que los niños se desenvuelvan, a sus uniformes o sus ropas en aseo, a la comida calientita, a darles contención y cuidados. Esto es lo que hace una mamá en general. Sabemos que hay mamás que son de mucha disciplina férrea, pero es una función de una manera natural en esta energía femenina que tenemos las mamás, cuando en cambio el papá tendría que tener una tarea diferente. Como papás, el papá es quien dirige, quien encausa, protege, sustenta económicamente en general. Sabemos que en este tiempo se comparten los gastos, se comparte el trabajo, pero es como el responsable de dar contención, de sostener a la familia. Tiene autoridad generalmente moral, aunque debiéramos compartir esto por iguales, papás y mamás, pero también expresa su afecto como hombre. Es mucho más analítico, tiene en su tarea las disciplinas, los límites, los deberes. Esto lo podríamos pensar en términos generales, sin embargo, en muchos casos no está alguno de ellos. Importante es que si no está alguno de ellos, entonces el que sí está haga las dos funciones: disciplina, pero también cariño, sustento, pero también, proveer, pero también estar con ellos, enseñarles a los hijos, expresar sus sentimientos, sus emociones, poder estar en los dos casos, pero poder estar en los dos casos, analítico de las tareas de papá y emocional o sensible de las tareas de mamá, no significa que yo soy mamá y papá. Cada uno tiene su lugar en el corazón a pesar de que los niños están ausentes. Hablo en este caso de los niños porque fíjense que muchas veces cuando muere papá, por ejemplo, a los niños no sabemos responderles. Ahorita vamos a ver que hay que decirles siempre la verdad. Pero a mí me gustaría imaginarme que entre las personas que nos están acompañando en este momento, sean pequeños, sean jóvenes o sean adultos, en algún momento de nuestra vida perdimos a papá, a veces por muerte, a veces porque se fueron a un viaje, a veces porque no han estado presentes. Y a mí me gustaría, si cada uno me acompaña o vamos a ver, si recuerdan el día en que papá ya no estuvo, ¿alguna vez faltó? ¿Te acuerdas qué pasaba? ¿Qué edad tenías? ¿Cuánto lo habías querido? ¿Cuánto te había sostenido? Quizás él te abrazaba o quizás él te regañaba. ¿Hubo alguna dificultad? ¿Hubo algún distanciamiento? Muchas veces sucede esto. Por ejemplo, es posible que entre los jóvenes hombres con papá haya habido distanciamiento y sucede que papá ya no regresa. ¿Cuántas cosas se nos quedaron pendientes sin decirle a papá? O pudo haber sido que tú como hija, independientemente de tu edad, hayas sentido como ese gran amor por papá, porque fue nuestro primer amor, porque fue el que, a pesar de la disciplina, era más cariñoso que mamá, por ejemplo, y en cambio nos quedamos sin papá. Todo esto es una huella que se nos queda en el corazón. Quiero decirte que si papá está en la vida o está en la muerte, si en esa despedida faltó decirle algo, lo podemos hacer en cualquier momento. Ubica el lugar, tu edad, las condiciones en las que se fueron y quizás, si no ahorita en este momento, porque estamos en esta charla y como que estos detalles son importantes y muy de sentir desde lo profundo de cada quien. Si ubicas ese momento en que te faltó papá, ya sea porque se ausentó hace poco por algún duelo que estás viviendo o ya sea por una ausencia anterior, ojalá que puedas escribir un mensaje desde el fondo de tu corazón, o sea, de lo que puedas sentir. Imagina que estás escribiendo un mensaje, que lo mandas al cielo, que lo diriges hacia donde está papá. Cuando lo sientas,
En primer lugar, sí hay como una forma de conexión con el vínculo con nuestros seres queridos que murieron, pero en segundo lugar y sobre todo, en realidad nos está haciendo falta decir algo a papá, vale la pena decírselo. A ver, en algunas terapias que yo he conocido o había conocido, porque creo que ya han cambiado las cosas, se acostumbra a hacer una carta de despedida. Y yo les propongo que no hagamos una carta de despedida, que sintamos y que creemos que papá está cerca espiritualmente y está cerca, realmente está en un espacio que es el astral, en donde están pensamientos, emociones, su personalidad, todo el vínculo que tuvimos con ellos, aunque no los tengamos físicamente, sí tenemos posibilidad de hablarles, no nos van a contestar, pero sí hay una fuerza espiritual que nos conecta con los seres que murieron, y entonces vale la pena escribirle lo que se nos haya quedado pendiente. Ojalá que en esta oportunidad de festejo, de recordar a papá, puedas escribirle algo de lo que quedó pendiente. Tú sabrás si guardar tu mensaje, tu nubecita, si quemarlo, bueno, si son pequeños, ¿no? Pero los adultos que estén escuchando, si pueden escribirlo en un momento muy sensible y mandan este mensaje para que su corazón descanse de lo que se haya quedado pendiente de decirle a papá. De alguna manera, cuando estamos viviendo la ausencia de papá, puede haber diferentes motivos, ya lo habíamos dicho, pero lo más importante es que a veces, y vale la pena que lo tengamos en cuenta, porque nos hemos encontrado a personas adultas, por ejemplo, adultas jóvenes, en donde se dan cuenta que sus padres tienen discusiones, que hay diferencias, que mamá descalifica a papá, y quiere decir que aunque papá esté presente en casa y mamá lo ignora, lo descalifica o le dice eres flojo, eres esto, ¿no? Y bueno, varios defectos o errores que comete el papá, pero no se le dé lugar. En ese momento el hijo siente que le hace falta el respaldo de esa autoridad, así es que aunque esté presente papá, a veces es descalificado, y en cambio hay veces que papá no está realmente, no está físicamente, y mamá lo hace presente en los hijos, con recuerdos, con anécdotas, con hablarles del amor que hubo, con hablarles de las enseñanzas. Esto mucho depende de las mamás, mucho depende, y hablo de las mamás, nuestras mamás más grandes, con hijos pequeños o con hijos medianos o con hijos grandes. Ese recuerdo amoroso con papá es muy importante, pero también hablo de estas mamás jóvenes que ahorita que están en tiempo de educar a los niños. Ojalá que les hagan sentir presente a papá, haya sido como haya sido, que papá finalmente sin él no estaríamos aquí. En esto de que a veces papá no ha estado nunca ha estado, vamos a pensar que son las madres solteras. ¿Cuántas mamás por tanto dolor, por tanto despecho, se sintieron tan heridas cuando el papá se fue porque supieron de un embarazo y no estaban listos para poder tener presente el hijo no planeado, por ejemplo? Descalifican a papá, y normalmente los hijos tienen esa ausencia de papá, y estamos hablando de un duelo de papá, pero que les dura toda la vida porque mamá les dice nos abandonó. Entonces el hijo, joven o grande, dice mi papá nos abandonó, y sacan de su corazón a ese papá, y esto mucho tiene que ver con el resentimiento, el enojo de mamá, el dolor que todavía no ha podido sanar. Y hay algunos, al contrario, hay algunas ausencias de papá que nunca ha estado, que mamá pudo superar sus enojos, pudo superar su dolor, pudo hacer presente al papá, incluso ya sea por ese abandono o ya sea por una muerte cuando el bebé ha estado chiquito y que papá murió, por ejemplo. Y entonces mamá los hace presentes, los hace sentir a los hijos y a los grandes que papá finalmente les pasó la vida con mucho amor. Depende entonces del estado de ánimo de las mamás, de su proceso personal, para poder hacer presente al papá y este duelo sea menos doloroso. Este dolor por la ausencia de papá sea un duelo más breve, sabiendo que está presente, aunque no físicamente papá. Esto mucho tiene que ver.
este, hay que tener en cuenta que este duelo por la ausencia de papá muchísimas veces es desde antes de nacer. Incluso sabemos que hay heridas de la infancia, abandono, humillación, traición, injusticia, pero el rechazo que puede haber de papá o de mamá hacia la vida de los niños es una herida que se siente desde el embarazo. Pero vamos a ver, por ejemplo, si sabemos que papá faltó, independientemente de nuestra edad, pero si una niña no tiene el cariño de su papá sabiendo que es su primer amor, esa niña ante la carencia de ese primer amor, en el duelo, en la ausencia, en el no me hace caso, es mucho más fácil que acepte a cualquier amor que se le presente en la vida, a cualquier persona, porque está carente, tiene esa herida y bueno, es importante que lo valoremos y que le demos a los hijos el cariño que necesitan de papá. Por supuesto que es muy importante también con los hombres por la disciplina, la fortaleza, el poder estar, el consejo, el apoyo. Esto es importante, el poder sanar esas heridas, que bueno, cada hijo tendrá su proceso personal para poder sanar las heridas. Y al mismo tiempo, lo que sucede muchas veces es que cuando falta papá, cuando muere papá, cuando se va papá de casa, es muy frecuente que la mamá o los abuelos le digan a un hijo, te toca ser el hombre de la casa. Hay niños de 12 años que se ponen a trabajar o hay niños que dejan la escuela para poder atender asuntos de la casa o que cambien un foco o que hagan las tareas de papá. Y muchas veces, y esto es importante que lo veamos, vamos a ver si está faltando papá en casa, independientemente de si son pequeñitos o jóvenes o más grandes, la mamá ante su soledad acepta el apoyo y la compañía de algún hijo. Esto es como lindo si lo siente mamá y dice, mi hijo me ayuda, me acompaña, me entiende, pero en realidad ese hijo con el paso del tiempo tiene mucho poder y tiene después dificultades por el poder que le otorga mamá, que no es lo más saludable. Entonces, es muy importante que siempre ocupemos el lugar de hijos y a nuestros hijos les demos el lugar de nuestros hijos, no de nuestra pareja, a pesar de la ausencia de papá. Y entonces, cuando muere papá, cuando no está papá y la mamá se queda muy triste, en este proceso de duelo hay que tener en cuenta que esa tristeza que la puede llevar a la depresión también es una tristeza que hace que no atienda a los niños, a los pequeños, y entonces y no pequeños, me ha tocado ver a personas, a mamás, por ejemplo, esposas, por ejemplo, estoy hablando de 60 o 70 años, que es tanto su dolor, que se centran, porque además tienen como 40 años de casados, de estar con su pareja, con su esposo. Entonces muere el esposo y la mamá se queda en tan profundo dolor que los hijos se vuelcan en atención a mamá, pero no viven su proceso de duelo. Esto es mucho más doloroso porque entonces los hijos pierden a papá, pero también a mamá. Esto es como nuestra tarea que habrá que ver también para mirar a los que se quedan con el dolor que está. No hay que ignorar a papá porque se fue, porque hubo enojo, es como excluirlo y siempre hará falta en nuestra familia. Entonces, vamos a pensar, y yo les pido a ustedes que aquí, como estamos sentados mirándome, cierres tus ojos un minuto, solamente cierra tus ojos un minuto si está bien para ti y me puedes seguir. Cierra tus ojos y siente que tu papá, si está en la vida o en la muerte, es papá. Siéntelo detrás de tu hombro derecho y a tu mamá siéntela detrás de tu hombro izquierdo. Así, siente que están detrás de ti. Y detrás de ellos a tus abuelos, detrás de papá a los abuelos paternos y detrás de mamá a los abuelos maternos. Si puedes alcanzar a sentir sensación de bisabuelos y demás ancestros, pero principalmente siente que eres el más pequeño, la más pequeña de este linaje. Mentalmente, si me estás escuchando con los ojos cerrados, mentalmente, da 2 pasos hacia el frente y voltea, da media vuelta y solamente diles sí, gracias por la vida. Y quiero que veas a papá y que veas a mamá
mentalmente y que les puedas decir: gracias, ustedes son los perfectos para mí. Yo soy el pequeño, la pequeña, y ustedes los más grandes. Ocupa tu lugar de pequeño. Siente que ellos te contienen. Y agradéceles que hayan estado aquí. Cuando esté bien para ti, respira, abre tus ojos y siéntete como ese hijo de papá y mamá, esa hija de papá y mamá. Vamos a pensar, vamos a mirar un poquito a los niños y la muerte, porque pensando en que somos padres, bueno, que son padres jóvenes y que hubiera pequeños o nietos, a veces no sabemos cómo dirigirlos. Hay que tener en cuenta que los niños preguntan, intuyen, conocen de alguna forma la existencia de la muerte, y cuando nos preguntan algo es porque necesitan aclarar lo que ellos mismos hacen de invenciones o de imaginación. Es bien importante aclararles para poderles calmar y que además empiecen a confiar en nosotros para poderles decir a ellos qué es lo que pasa. Fíjense que hay como una costumbre, y esto me gustaría que lo tuviéramos presente. Una cosa es decirle a los niños la verdad, que es murió, que fue, y otra cosa es como este duelo o esta muerte, manejarlo desde la parte espiritual. Nuestra respuesta inmediata o más costumbre es decir, se fue al cielo. Entonces, esta imagen de que se fue al cielo, yo creo que es importante decírsela siempre y cuando entendamos y podamos explicarles que lo que se fue el alma, porque literalmente se va al cielo, pero si el niño sí entiende lo que es el alma, se lo vamos a poder decir. Si no, es mucho más sencillo decir se murió. Y con este se murió, los niños van a entender de acuerdo a su nivel de edad, a su comprensión, a su cognición, a su desarrollo. Y importante es que nuestros hijos y alumnos deben conocer la verdad, pero esta puede decirse de forma gradual y según lo que el niño pueda o no asimilar en el momento evolutivo en el que se encuentre. Es decir, siempre la verdad y contestarles solo lo que nos están preguntando. No hay que decirles nada falso porque, en primer lugar, van a empezar a perder confianza en nosotros, y en segundo lugar, pues nosotros no estamos confiando en el desarrollo de sus recursos y además en su crecimiento y comprensión de la vida. Bueno, me gustaría que tuviéramos presente esto. Para poderles hablar a los niños acerca de la muerte hay que hablarles con cariño, con amor, estando juntos más tiempo, con suavidad, tranquilamente, sin mentiras, mirando sus emociones, tomando en cuenta las reacciones que están teniendo, esperando a sus propias respuestas, no vaciarles como todo hasta que nos vayan comprendiendo, con caricias, con amor y además, sobre todo, sin miedo. Ellos nos irán comprendiendo como vayan pudiendo. Miren, hay aquí como un desglose que quizás sea demasiado extenso. Me gustaría ir como mirando brevemente a los menores de 12 años. Los menores de 3 años no conocen el concepto de la muerte y en cambio solamente sienten la sensación de que falta alguien y pueden estar viviendo esa carencia o ese abandono desde pequeños. Tienen emociones, confusión y ya no quieren acercarse a una nueva figura porque temen que la van a volver a perder. Sigue pasando el tiempo y los niños de 3 a 5 años ya pueden entender lo que es estar vivo o muerto porque han visto mascotas o han entendido esto. Por favor, no decirles que se quedó dormido, se murió, porque si les decimos se quedó dormido, no van a querer dormirse. Y en esta comprensión buscan a la persona que falleció. Hay regresiones en su desarrollo, empiezan nuevamente a no controlar esfínteres o a orinar en la cama, y por supuesto que tienen también emociones de enojo. Conforme van creciendo, van comprendiendo más y la muerte se presenta como un personaje externo. Empiezan a tener miedo de estar solos, tienen pesadillas, tienen dolores físicos. A los 10 años ya saben que la muerte es inevitable y entonces, al ser inevitable, pueden comprender que también los jóvenes mueren, pueden ver a sus hermanos o pueden ver a papás jóvenes y entonces empiezan a tener miedo de que a lo mejor también es cuando nos preguntan, ¿y tú te vas a morir, mamá, o tú te vas a morir, papá?
Y entonces hay que contestarles, por supuesto, con sutileza. Y se sienten muy vulnerables, por eso son sus preguntas. A partir de los 11 años, empiezan a comprender que es inevitable la muerte, que es irreversible la muerte, y entonces ante el miedo de la muerte y su vulnerabilidad empiezan a tener conductas agresivas, buscan a sus pares, a sus mismos adolescentes, con quienes se refugian con alcohol, con drogas, y por supuesto se dan cuenta de la ausencia definitiva de papá, que ya no está, o de los seres queridos que ya no están. Y por supuesto, algo importante, habíamos comentado, se cargan de roles familiares, dejan de ser los jóvenes, los adolescentes para convertirse a manera muy, muy brusca de adultos con responsabilidades que son de mucho más peso para ellos. Pero también me gustaría hacer hincapié, esto es como la parte de irle diciendo a los niños cómo pueden comprender el proceso, en el proceso de su desarrollo la muerte, pero quiero decirles que en todas las edades, independientemente de tan jóvenes o tan adultos o tan más mayores que somos, se siente y se vive el duelo por la muerte de papá o de mamá. En este caso, por la muerte de papá, vamos a ver, si una mujer que ya se casó, que tiene hijos, que ya anda en 30 o 40 años, muere su papá, no es que ya no lo necesite, al contrario, es un tiempo de forjar su patrimonio, es un tiempo de forjar su familia, de encontrarse con dificultades en donde papá la podía rescatar, resolver, y entonces se siente, por supuesto, el abandono, la orfandad, la soledad, el montón de responsabilidades para los hijos hombres, cuando papá puede ser este consuelo tranquilo. Al no sentir a papá, por supuesto que se vive el duelo, no importa la edad, pero hay orfandad. Hay situaciones que se viven en el duelo, etapas, tareas o las edades que estamos viviendo, independientemente de las edades, se vive un proceso de duelo. Yo me imagino siempre el proceso de duelo como empezar en un túnel. Vamos en nuestro tren de la vida, pero llegamos a un túnel en donde todo se oscurece y probablemente no alcanzamos a ver el final de ese túnel. Sabemos que podemos llegar a ese final, pero no lo vemos. Son etapas, son tareas, son situaciones, pero siempre vamos a vivir emociones, conductas, acciones. Cambia nuestra mentalidad con respecto a la filosofía de vida, a nuestras creencias religiosas. Y lo que sí, habrá situaciones que vivamos desde un principio, físicamente, emocionalmente, de conductas, y aunque hagamos las tareas, hay que estar pensando que en cada etapa del duelo vamos a ir cambiando y sintiendo probablemente primero confusión, primero negación, como no comprendo esto, no quiero que sea realidad, no alcanzo a aceptarlo, y poco a poco vamos viviendo estas etapas de duelo, que me extendería en decirles que nada más les comento, no es que sean las 5 que la mayoría de las personas conocen, que son las que nos enseñó la doctora Elizabeth Kubler. Ella nos enseñó qué es negación, enojo, negociación, depresión y aceptación, pero esta es solamente una forma de expresarlo en su momento, las etapas del duelo. Hay muchas más opiniones en estas 5 que nos enseña ella. Por ejemplo, no hay miedo, no hay culpas y generalmente hay miedo. Vamos a pensar en una persona adulta que pierde a papá, que pierde a mamá. Esa persona adulta que dedicó toda su vida a mamá, que la cuidó, que los acompañó, que incluso muchas veces no ha hecho su vida de pareja o se queda en casa de los papás, cuando muere mamá o cuando muere papá, se termina su proyecto de vida, y a pesar de que somos grandes de 50 años, no encontramos más sentido y hay una depresión. Esto también se vive, por supuesto que por eso conviene estar en una terapia y encontrar un sentido de vida. Es decir, en todas las edades, la muerte de papá genera un duelo, una ausencia, una orfandad, una falta de apoyo. A mí me gustaría proponerles que en este tiempo, en este Día del Padre, en el futuro, por ejemplo,
quien no esté con papá y que pudiera ser su primera vez o el primer día del padre ausente o el segundo, porque no hay tiempo límite para esto, podríamos hacer una actividad que se llama cancionero. Es un catalizador del dolor, podemos tenerlo. La idea es recopilar 5 canciones que representen al papá fallecido, que representen su autobiografía, algo que lo identifique, las canciones que le gustaban, pero además que representen varios momentos en la vida de ellos. Creo que como hijos podemos saber qué canción le gustaba a mi papá, cuál era como su himno, con cuál se expresaba cuando estaba muy contento. Todo eso lo podemos ir como teniendo, recopilando, teniendo listo, y en su momento explicar qué significado tiene tal canción, cantarla, llorar y por supuesto hablar de su vida, de su historia. Esto nos hace contactar con papá en este día en que podemos honrarlo, en este Día del Padre. ¿Vale? Es como una propuesta. También otra situación, principalmente para los niños que comprenden, cuando un niño tenga una sensación de miedo, pueden invitarle a que escriba en un papelito de qué tiene miedo, qué es lo que le hace sentir miedo, que lo escribe y que lo mete en una botella, y la botella que él mismo vea que está arrinconada y que no va a salir el miedo. Es como de una manera muy de imágenes, que él pueda comprender que ese miedo está guardado, por supuesto creerle que existe el miedo. También conviene que los hijos que no tienen una figura paterna, que no está su papá, que tengan una imagen paterna que los guíe, consejos. Puede ser un maestro, puede ser un terapeuta, puede ser un padrino o algún familiar. Por supuesto, esta imagen paterna no será, ni mucho menos, no será papá. Solamente es la imagen paterna de papá, ¿sale? Y no sé si sea tiempo para preguntas y respuestas, pero creo que podríamos hacer una meditación, si me lo permiten. ¿Me espero un poco? Vamos a pasar primero con las preguntas y después de esto pasamos a la meditación, ¿te parece? Me parece muy bien. Perfecto, mira, voy compartiéndote algunos comentarios que hicieron algunos asistentes que nos acompañan el día de hoy. Y sí. El primero es de Luisa Carrillo. Ella nos comparte que hace 6 meses falleció su papá. Y dice: me ha dolido mucho, pues apenas hace 2 años falleció mi mamá y me ha sido muy difícil. Me siento como una niña chiquita sin sus papás. Que era justamente eso que nos compartías con respecto a no importa la edad que tengamos cuando vivimos o atravesamos por la muerte de alguno de ya sea de papá o de mamá, indudablemente se experimenta como esta sensación, ¿no? De sentirnos pequeños, de sentirnos indefensos, de sentirnos desprotegidos, ¿no? Sí, pues creo que la muerte tan seguida de papá y mamá juntos es tan doloroso que realmente se siente una orfandad. No es la edad la que nos hace sentir seguros o no seguros. Es que siempre serán nuestras figuras de apoyo, siempre serán nuestros guías, en donde me recargo cuando siento soledad, o en donde voy a llorar un ratito, o quién me abraza. Y si ya no tengo a esos grandes, por supuesto que se siente como el abandono, se siente el abandono en la tierra. Una cosa es la comprensión de tiempos, una cosa es la comprensión de enfermedades o de situaciones, pero yo como hija, sin mi papá y sin mi mamá, y con tan poco tiempo para procesar uno y otro, pues es un duelo que es inevitable. El duelo, en realidad, la idea es vivir estas sensaciones por intensas que sean, expresar las emociones por intensas que sean, pero empezar poco a poco a encontrar sentido a cada día, sentido a la vida. Hay 3 formas de encontrar sentido. La primera es dando algo a alguien. Si yo este día tomo el teléfono y busco a una amiga para decirle te invito a comer,
o comparto un poquito de mi comida con alguien que está en la esquina y que no tiene, esto ya le dio sentido a mi vida, aunque sea una acción pequeñita. Otra forma es recibiendo algo. Probablemente algún amigo, alguna amiga me dice, amiga, vámonos a caminar o vámonos. No tengo ganas, acéptalo, recibe ese amor que te están ofreciendo. Y la siguiente es una actitud ante algo de lo que podamos hacer, es decir, movernos un poco. Yo siempre he comentado, nos podemos quedar en la tristeza, pero esa tristeza nos está llevando como al borde de un abismo que nos pudiera hacer caer en una depresión mucho más difícil de salir. Entonces, pues hay que vivir este profundo dolor, hay que vivirlo, pero poco a poco volteando la mirada a la luz, a ese nuevo proyecto, a encontrar una nueva tarea, aunque sea poco a poco, pero tiene mucho que ver con la actitud. La vida sigue. Hay que buscar la forma de vivirla lo mejor posible. Esto se lo comento a Luisa Carrillo y a las personas mayores que de pronto sienten esta soledad. Muchas gracias, Fátima. Mira, bueno, antes de continuar, los invitamos a que puedan compartir a través de sus comentarios las dudas, las preguntas que vayan teniendo en relación a la experiencia de duelo que estén viviendo, para que podamos aprovechar estos minutos que vamos a estar aquí acompañados de Fátima y de la mano de ella podamos ir dando respuesta. Bueno, ahora te comparto otro comentario que nos hizo Socorro Arámbula. Ella nos comparte que su papá falleció el 3 de diciembre y su mamá el 27 del mismo mes. Y ella nos dice, todavía es difícil vivir con su ausencia. Igual fueron pérdidas muy cercanas. Sí, es Socorro, por supuesto que es, no sé qué edad tengas, pero como hija, de pronto perder a papá y a mamá son pérdidas muy dolorosas. Son pérdidas que alguna vez las vamos a vivir y bueno, generalmente las vivimos los hijos que perdemos a papá y a mamá, pero también mucho tiene que ver, esto simplemente hay que vivirlo, pero, por ejemplo, muchas veces creemos que con el paso del tiempo va a acabar el duelo, pero no es exactamente el tiempo, es lo que hagamos en cada momento, en cada día. Si yo creo que dicen que en un año va a pasar el duelo porque el primer año es la primera vez de aniversario, por ejemplo, te tocó vivir la primera vez de Navidad sin papá y luego mamá pues murió a los 3 días de Navidad, deben haber sido días lejos de un festejo muy dolorosos y luego Año Nuevo y vino el Día de la Madre y viene por primera vez el Día del Padre. Se dice que este primer año es el más doloroso por ser la primera vez, pero lo podemos estar repitiendo tan doloroso una y otra vez. Entonces, no es exactamente dejar que pase el tiempo, sino sí dejar que pase el tiempo, darnos tiempo a sentir, a llorar, a despedirnos, porque para eso es el duelo, para poder reconocer todo este amor que teníamos y sentir su ausencia y poco a poco acostumbrarnos hasta que tengamos la seguridad de que estarán siempre en nuestro corazón. Pero ciertamente no hay que dejar pasar el tiempo porque podemos decir, bueno, ya van 11 meses, a lo mejor en el 12 ya me siento bien. No, es muy importante. Estamos hablando de que apenas hace 5 meses o 6 meses murieron tus papás. Entonces, voy a tratar de decir no el proceso de duelo, pero hay algo que le llaman las tareas del duelo, que es un autor que es Worden. Las tareas del duelo primero es, y bueno, posiblemente esto lo puedes ir viendo tú, Socorro, primero es acostumbrarme y poder decir murieron, porque muchas veces al principio nos cuesta tanto trabajo aceptar esta realidad que decimos cuando pasó lo que pasó, o cuando se fue mamá, o cuando se fue papá, todo eso es como todavía como una herramienta de protección, y lo más importante es
pensar que podemos decir cuando murió. Ya eso es como hacemos realidad esto tan doloroso, y ese es un primer paso. El segundo paso, si habláramos de pasos, es que en nuestra casa vamos a vivir cada día y cada momento su ausencia. El lugar, la ropa, las cosas, todo me va a parecer que me hacen falta papá y mamá juntos, es mucho. ¿Qué voy a hacer con todo esto? De pronto me confundo y le hablo, ay, no es cierto, pues si ya no están. Entonces, todo este tiempo es vivir su ausencia. Es inevitable, no lo puedo olvidar de un momento a otro y acostumbrarme a que ya no están. Entonces hay que vivirlo. Y ya después, en este vivir su ausencia, es acostumbrarme y poder expresar mis emociones de todo, y pueden venir juntas esas dos tareas. Dentro de esta ausencia voy a sentir la tristeza, la soledad, el vacío. Ya después de que me cansé de llorar, y entonces busco una alternativa, una esperanza, una nueva tarea en la vida, probablemente mi tarea va a ser no olvidarlos, pero que cuando los recuerde ya no me duelan tanto. Si no pasamos esto, es como si quisiéramos brincarnos un duelo, y entonces, pues es muy difícil. En algunas ocasiones, el duelo puede prolongarse muchísimo, y vale la pena revisar cuál es mi proyecto de vida, cuál es mi sentido de vida, o qué otros duelos se han quedado incrustados en mi corazón que no los procesé, qué otros duelos cuando en la infancia, o hasta si vemos el tema transgeneracional, quién de mis ancestros vivió un dolor que no se expresó. Y ahí revisamos. Cuando una persona tiene un proceso de duelo muy prolongado, muy doloroso, tratamos de ver en la historia de la familia qué fue lo que pasó, que sea lo que de manera inconsciente está viviendo la persona en duelo. Pero pues, Socorro, vívelo. Y si ves que esto es tan difícil y tan pesado, ojalá que recurras pues a las pláticas de Galloso. Servirán de compañía con otras personas que están viviendo algo parecido. Esto que te pasó a ti, lo vimos, pasó a muchísimas familias en tiempos de COVID. Y a ver, no se trata de consolarte con esto, pero en realidad ha sido un proceso muy doloroso de las familias, de sentir de pronto el abandono en casa, y por supuesto que ha sido difícil que salgan de ese dolor, pero bueno, es posible, depende de nuestras creencias, de nuestra fe, de nuestro sentido de vida. Bueno, no sé si esto te sirva, pero poco a poco, Socorro. Muchas gracias, Fátima. Mira, ya llegaron varias participaciones. La siguiente que voy a compartir con ustedes es por parte de Eugenia Gómez. Ella nos comparte que también su papá falleció hace 9 meses y nos dice: no puedo superarlo, ni tampoco cómo enfrentar la vida sin él. Ya nada es igual, esto es más fuerte que yo. Eugenia, me gustaría, para no repetir lo mismo, me gustaría compartirte mi experiencia en la muerte de mi papá. Yo tenía 35 años cuando mi papá murió. Se me partió el corazón. Era mi vida, era mi gran amor, me sentía en esta orfandad, en este abandono, en este dolor profundo. Cada noche al acostarme con tristeza, yo ya tenía 2 hijos, me acostaba con tristeza, no estaba tan bien en mi matrimonio, y cada estrella que veía en la ventana era mi papá y me ponía a platicar con él. Fue muy largo este proceso, y quiero decirte que pasaron 13 años desde la muerte de mi papá, cuando yo entré al diplomado de tanatología, y recuerdo perfectamente que el maestro nos dijo: a ver, si tú quieres acompañar a una persona en duelo, es importante que sanes tus propios duelos. Y entonces entramos en una meditación, y yo decía, pues no tengo nada que sanar, no tenía conciencia de la muerte de mi papá, o sea, solamente estaba muy triste. Y en esa meditación, lejos de acordarme del día de la muerte de mi papá, me acordé del día en que mi papá se fue a trabajar a otra ciudad. Yo tenía 13 años. Fue
un momento tan profundo de llanto que la meditación debe haber sido como a las 7 de la noche, terminó la clase a las 9 de la noche, llegué a mi casa llorando. Mi hijo me dijo, mamá, ¿qué te pasa? Le digo, es que recordé a mi papá cuando me dejó, yo estaba de 13 años, ¿no? Le dije, ya me voy a acostar, y a las 11 me echó un grito, mamá, ¿sigues llorando? Sí. Y en ese llorar en mi cama, en ese llorar profundo, grité con mucho enojo a mi papá porque me había dejado. O sea, toda mi vida sentía la nostalgia de que mi papá me escribía y cada carta lloraba. Entonces yo le grité con mucho enojo que me había dejado y que me había dejado con mi mamá, que era tan dura conmigo. Y a mi mamá, en ese diálogo conmigo de profundo llanto, le pedí perdón, pero seguía yo llorando. A mí me parece que me dieron la 1 de la mañana cuando dejé de llorar, y por supuesto que al día siguiente fui a clases con los ojos hinchados, pero fue mi parteaguas. ¿Por qué te comento esto? Porque yo decía, bueno, la muerte de mi papá y sí lo extraño, pero en realidad había sido una pérdida previa. Había sido otro momento de mi vida que no trabajé. Entonces, revisa tu historia, revisa cada momento con papá, despídete del momento, de lo que no le pudiste decir en esas pérdidas, para que poco a poco encuentres un poco de consuelo, Eugenia. Muchas gracias, Fátima. Itzel Ramírez pregunta, ¿cómo platicarlo con la familia? ¿Platicar la muerte de mi papá con la familia o platicar la muerte de alguien? ¿Cómo será No especifica, nada más dice cómo platicarlo con la familia. Ok, voy a tener un supuesto a reserva de que nos diga. Muchas veces en la familia no se atreven a hablar de la muerte de un ser querido porque no quiero lastimar a mi mamá o que no vuelva a llorar, entonces me hago la fuerte aunque yo quisiera hablar de algo, o no quisiera, como los demás me dicen, que me calle, que ya lo deje ir. Entonces, lo más importante es que nos podamos dar permiso de hablarlo. Muchas veces estamos suponiendo que no quiero lastimar a alguien porque si hablo de algo llora. Deja que llore. Y así se dan permiso mutuo de llorar, de expresar lo que está pasando y además de poder sentir el consuelo. Puede ser que no estén listos en la familia de escuchar el dolor de otros, y entonces vale la pena recurrir pues a unos amigos, a grupo, pero básicamente si en la familia no me atrevo a hablar para no hacerlo sufrir, atrévete, hazlo sufrir para que puedan llorar juntos, para que todo el mundo tenga el permiso de reconocer y tener presente a ese ser querido que acaba de morir. No sé si esto te sirva, Itzel, pero estoy a tus órdenes. Gracias, Fátima. Sí, después nos compartió que sí era de su papá. Ahora, Miranda Luna nos dice que su papá falleció hace 8 años y nos comenta también, y mi esposo acaba de fallecer el 4 de este mes. En principio, Miranda, el 4 de junio que haya muerto tu esposo, es muy valiente que tú hayas recurrido a este webinar, a este encuentro de personas que están en duelo, porque esto significa que tienes muchas ganas de salir adelante, escuchar sobre el duelo, aprender sobre el duelo, poder compartir con otros, hablar lo que nos está preocupando, lo que nos está doliendo, es como un bálsamo poco a poco que nos va sanando la herida, pero hay que vivir este proceso, hay que vivirlo. Es doloroso. El vínculo de pareja es de lo más difícil y de lo más doloroso que hay, porque este encuentro, este proyecto de vida que se interrumpe con la muerte de mi pareja o de mi esposo, es como me quedo a la mitad. Me quedo incluso con la carga de hijos, con la soledad, con la falta de apoyo económico o la falta de quien cierra la puerta o de que quien carga los garrafones de agua o de que quien se acuesta conmigo en mi cama. Entonces, este duelo del esposo
es de los más dolorosos. Ojalá que puedas sentirte acompañada con familiares o amigos y que te des el permiso de expresar este gran dolor. Y bueno, si faltó un proceso de duelo o trabajar como este proceso de duelo con tu papá, puedas llorar por los dos y puedas tenerlo presente a uno y a otro en este tiempo de despedirte de su presencia. Te mandamos un abrazo virtual y espiritualmente, Miranda. Muchas gracias, Fátima. Ahora Edith Islas nos dice que su papá partió hace 38 días y dice: estoy muy triste sin él, vivía con mi niño y conmigo. Mi perrito falleció hace 7 meses, él también era miembro de nuestra familia, estuvo 17 años con nosotros. Bueno, aquí estamos hablando con Edith, que tiene dos duelos importantísimos, pues muy seguidos, aunque la mascota o el perrito ya hace 7 meses, de todos modos, esa compañía de ese ser, de esa mascota sin duda nos dio mucho consuelo en momentos de, como mamá con su hijo, tener a la mascota es ese miembro de la familia y se vive igual. El duelo se vive igual o más porque es una entrega incondicional con la mascota. No es muy común, pero poco a poco vamos tomando conciencia de que las mascotas están bien vinculadas con nosotros y duele el alma cuando mueren. Y en realidad su tiempo de vida es más breve que el de los seres humanos, entonces vivimos el dolor de la muerte de nuestros perritos o de nuestras mascotas. Y por supuesto que la muerte de papá hace 38 días, pues es como sentir una sensación de soledad en tu casa porque vivías con ellos. Entonces esta sensación de soledad pues es parte de lo que tendrás que vivir. Yo me imagino que también tu papá estuvo triste cuando murió el perrito, me imagino que tuviste compañía con él, que lo pudieron hablar y ahora no tienes con quién hablar, con quién hablarlo. Bueno, es comprensible que estés viviendo un duelo. Trata de sumar los dos y escribir. Algo bien importante que nos puede servir como una terapia personal es cómo hacer un diario, cómo me sentí hoy y cómo me estoy sintiendo en este momento y qué fue lo que pasó para recordar o para agradecer. Escribir un diario nos puede ayudar mucho, sobre todo cuando no tenemos con quién platicar, Edith. Ojalá que te sirva tener este diálogo contigo misma. Muchas gracias, Fátima. Ahora Ana Cecilia Morales nos comparte: falleció mi papá hace 2 meses. Mi hija de 8 años le tocó vivir todo el proceso. Se portó fuerte y no lloró. Pero justo esta semana que se cumplieron los 2 meses, me hablan de la escuela porque se siente mal. Llega a casa y está bien. No quiere ir a la escuela y externa no se quiere separar de mí, pues tiene miedo de que me pase algo. Sí, es justo lo que comentábamos un poco. Ya a los 8 años tienen comprensión de la muerte. Es posible que la niña haya vivido el proceso de la muerte de papá de hace 2 meses un poco en silencio, porque es un poco el impacto, la protección. Él no está consciente de lo que está pasando. Aunque sí vea enfermedad o muerte, no alcanza a comprender que esto es universal, que esto es irreversible y que no lo va a volver a ver. Entonces, ya ahora con el paso del tiempo, en 2 meses, donde ya va tomando un poco de conciencia al darse cuenta que el abuelo ya no está, que ya no va a regresar, entonces empieza el proceso de duelo y empieza a tener miedo. Al momento en que sabe que el abuelo murió y probablemente sospecha que todos vamos a morir, es posible que tenga mucho miedo que tú mueras también como mamá. Y si en algún momento los hijos nos preguntan: mamá, yo no quiero que tú te mueras, por supuesto que no. Si es que tu hija te preguntara, si no te pregunta, quiere decir que en este momento no está lista para recibir una respuesta. Pero si te pregunta, dile: a ver, no tenemos por qué pensar eso en este momento.
ahorita vamos a pensar en la vida, en lo que tenemos que hacer, en que tienes que crecer, en que te estoy ayudando y en que sé que te sientes triste. Y hay muchos cuentos, por aquí tengo una serie de libros que pueden servir para los niños, porque sí es importante que vayan aprendiendo y sintiendo la despedida, que se vale tener tristeza, que se vale poder entender y sentir en su corazón al abuelo, en fin, pero viven el duelo. Hay también algunos cuadernos guía para los niños que están en duelo para que lo vivan en el aula. Es bien importante que la maestra o las maestras o las guías tengan una atención especial con los niños, que sean un poco complacientes, no de indisciplina, pero sí de comprender que se sienten mal, darles una atención especial. Y tú, quédate un ratito para platicar con ella sobre el evento, ya sea que a través de un cuento o ya sea que a través de que platiques con ella. Te va a decir que se siente bien porque no quiere preocuparte. Pero tú dile, yo sí estoy triste y vamos a poner una foto y vamos a hablar del abuelo. Invítala a contactar con ese dolor. Muchas gracias, Fátima. Aquí aprovecho también para mencionarles que, bueno, dentro del programa tenemos bastante contenido que está dirigido a los niños. Entonces, en el canal de YouTube, que nos encuentran como Grupo Galloso, se suscriben y ahí van a encontrar todas las cápsulas informativas, incluso webinars que hemos tenido en el mes de abril, principalmente, que es el mes en el que nos damos ese tiempo de tocar estos temas de cómo abordar el duelo con los niños, porque pues nos hemos dado cuenta, hemos detectado que hay muchas dudas en torno a cómo hacerlo, ¿no? Principalmente con las personas que están a cargo de niños, tienen la inquietud de cómo me acerco con ellos, si le digo, no le digo, qué pasa, tengo miedo de su reacción, tengo temor de generarle alguna emoción pues negativa, ¿no? Entonces, tenemos ahí todo este material. Y con respecto al comentario anterior que nos lo hizo Ana Cecilia, que nos compartió, en junio vamos a tener una cápsula informativa acerca del duelo incomprendido, que habla del dolor tras la pérdida de una mascota. Entonces también los invitamos, ya ahorita en unos minutos les comparto las fechas para que estén atentos, y todo el material lo encuentran en YouTube. Incluso esta sesión se está siendo grabada para que posteriormente ustedes la puedan encontrar en nuestro canal y puedan ya sea verla nuevamente o compartirla. Y bueno, ahora nos comparte Andrea González. Sí, Andrea González. Nos dice, mi papá falleció hace 5 meses, a inicios del año, pero fue durante las fiestas de diciembre que él tuvo que ser internado en el hospital. Me siento algo culpable por disfrutar las fiestas, aún con la incógnita de que si mi papá sobrevivía o no. Y aún más me duele porque no pude despedirme de él. Me dijeron que lo hiciera, pero no lo hice porque me aferré a la idea de que él saldría y volveríamos a estar nuevamente juntos. Hace 2 semanas se hizo mi graduación de la preparatoria y se me hizo muy triste y muy difícil afrontar el hecho de que él no logró ver cómo terminaba una etapa. A él le hubiera encantado verme acabar la prepa por todos los obstáculos que tuve, y ahora que se fue, se me complicó realizar trabajos y prestar atención en clase. Por supuesto que al término de la prepa, Andrea, es una edad en donde papá nos hace mucha falta. Y yo puedo imaginarme que el hecho de estar en fiestas y disfrutar lo que se acostumbra en el término de diciembre es porque no sabías el desenlace de papá, y aunque lo intuyeras o aunque te lo hubieran dicho, es tan doloroso la muerte de un papá que en tu corazón había una barrera de protección. Es como no quiero que esto pase, entonces no le doy entrada ni al pensamiento. A mí me gustaría, la culpa nos sirve para ser mejores cada día, pero me gustaría invitarte a que te regreses a esos días de fiesta
que pienses en el día en que pudiste disfrutar. Chécate cómo sentías la idea de que papá estaba enfermo. No lo quiero ni imaginar. Chécate en el momento en que decidiste no abordar la realidad o no despedirte porque en tu corazón había una negación total, y es normal y es natural. Así es que reconoce ese tiempo de estar en diciembre y perdónate, porque fue lo que sabías hacer, lo que creías que era mejor, lo que estaba a tu alcance. Esto es importante, que te liberes, que te perdones. No tenías más herramientas para afrontar una realidad que se venía tan dolorosa como realmente un torrente, como que no podías parar, por un lado. Y por otro lado, a mí me gustaría hacer aquí como un comentario que, aunque no sea el tema de espiritualidad, papá y nuestros seres queridos, no su alma sigue un camino hacia planos superiores y tiene tareas que hacer, pero lo que es su personalidad, lo que llamamos espíritu con minúscula, existe en el plano astral. Es un plano como si volteáramos al cielo, por ahí está, ¿no? Esto nos vincula siempre para poderte, y de alguna manera con este vínculo están cerca de nosotros. Si tú le hablas, obviamente no te va a contestar, pero te vas a dar cuenta que te mandará algún mensaje. No lo hagas con obsesión, pero papá está cercano a ti. Háblale, escríbele, platica con él. Y como para darte una idea de esto, se me ocurre, por ejemplo, en la película de Coco, ese bisabuelo que estaba por ahí, que los que se desintegran están realmente cerca de nosotros. Es esa energía de papá, su forma de ser, su personalidad, sus proyectos, sus cosas, sus errores, ahí están. Pero también puede servirte una película que se llama Nuestro Hogar. Ahí nos describen, es una historia que canalizó una persona que se llamaba Chico Javier. Él era medium y canal. Recibía información de otros planos y nos describen cómo es el cielo, y es maravilloso creer que están y que nos ven y que están cerca de nosotros. Ojalá que confíes en esta conexión que hay. No se trata de que lo dejes ir y que no lo atoras. Ahí su alma sigue, pero siéntete acompañada con él. Espiritualmente está contigo. Háblale. Dile lo que no pudiste decirle. Gracias, Fátima. Y bueno, por el tiempo voy a tomar la última pregunta que nos llega, que va relacionada justamente a lo que mencionas con el tema de la espiritualidad y las creencias. Caropi nos dice: hola, buenas noches. Mi pregunta es, si hay vida después de la muerte, ¿qué pasa con las personas que mueren? ¿Ellos siguen con nosotros una vez que han muerto? ¿Es cierto que cuando yo muera voy a ver a mis seres que han muerto? A ver, lo que yo he aprendido, y lo he aprendido en libros y lo he aprendido en cursos, no lo he vivido como tal, pero voy a tratar esto, por ejemplo, en estas películas está, pero yo recuerdo haberlo aprendido o escuchado en varios cursos. Uno es la escuela pitagórica y otro es mi escuela de constelaciones familiares. Pero voy a tratar de decir, nosotros tenemos un alma. A ver, voy a pensar que mi alma es este puño y que el cuerpo físico, bueno, no tengo aquí un algo. Vamos a ver, este papel es el cuerpo físico, mi vestido es el cuerpo físico, ¿ok? Entonces, entre el alma y el cuerpo físico que tomo por un tiempo, hay algo que se llama personalidad. Aquí ya puse mi otra mano alrededor del alma. Bueno, cuando morimos, el cuerpo físico es lo primero que se va, se queda en la tierra, se queda con los 4 elementos de agua, tierra, fuego y aire, pero mi alma con la personalidad se desprenden y se elevan al plano astral, que desde las creencias religiosas se llama purgatorio. Está la tierra y alrededor de la tierra no tiene un nombre de astronomía o de geografía o de eso, pero tiene un nombre que se llama plano astral. En ese plano astral que está alrededor de nuestro planeta,
se va un tiempo el alma es esa energía que tiene una chispa divina y que además tiene conciencia. Hago un paréntesis. El alma que tiene conciencia, cuando toma un cuerpo, esa conciencia se llama mente. Y la mente se expresa con nuestro cerebro, con los ojos, con los sentidos físicos. Pero cuando está en el plano astral, que no tiene con qué expresarse, de todos modos es una conciencia que vibra, que siente, piensa, vamos a ver, sin cerebro, pero ahí está una información latente de lo aprendido por esta alma. En este plano astral, que está alrededor de la Tierra, se queda un ratito el alma y se queda esto que es la personalidad. A mí me gusta llamarle espíritu, pero con minúscula. Y aquí están las acciones que hicimos para bien y las que hicimos para mal. En este tiempo, en el plano astral hay como diferentes niveles de estar. Entonces depende de cómo hayamos vivido durante un determinado tiempo, esta conciencia, esta alma pide perdón, perdona, se arrepiente de todo lo que hizo nuestra personalidad. Y cuando esto se logra, el alma se va a planos superiores, le llamamos un plano mental, o en realidad en la religión le llamamos cielos, o son dimensiones superiores. Esto se queda cerca de nosotros, vamos, hay quien le llama archivos akáshicos, pero es donde está toda la historia de la humanidad. Entonces hay estos encuentros, seguramente no es que nos veamos con cuerpo, pero es una energía, el vínculo nos hace acercarnos a esos seres queridos. Pero este no es el plano superior, el alma es la que evoluciona con toda la información y aprendizajes, pero poco a poco se desvincula emocionalmente de los que somos. Lo que se queda en el plano astral es lo que está en comunicación con nosotros. No sé si esto te sirva, Karobi. Muchas gracias, Fátima. Y bueno, pues mira, por el tiempo, ya se nos fue el tiempo. Agradecemos muchísimo que hayan participado tanto, porque al final todo esto nutre mucho más la sesión. Esta información que probablemente sea la respuesta para una persona que se animó a escribir pueda ser de utilidad también para alguna otra persona que está escuchando nada más. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Pasamos a tus sugerencias, a las sugerencias que traes para los asistentes, para que yo después pueda compartirle las fechas que vamos a tener de las actividades de junio. Sí, bueno, no sé si esta lista de libros son como 8 libros. Les puede servir para la bibliografía que pueden ir buscando para la pérdida de las que vamos teniendo. Pueden, no sé si capturar o sacar una foto a esta imagen. Es un tiempo para mí, guía para padres con hijos en duelo, explícame qué ha pasado, morir en sábado, el monstruo de colores, a dónde van los niños cuando mueren, crónicas de luces que se apagan y me planchas mi elefante. Son unos libros que propongo, y si ya tomaron nota de ellos, les va como sugerencias de películas. La decisión más difícil, quédate a mi lado, cuando Buda explotó de vergüenza, más allá de los sueños y nuestro hogar. Esto es lo que tengo, Anaí y todos, muchísimas gracias, estoy a sus órdenes. Si hubiera algún comentario o duda que haya quedado pendiente de aclarar y me quieren mandar un mensaje, con mucho gusto de manera personal se los respondo, aunque no sea de inmediato porque no estuviera como en ese momento viendo el teléfono, pero con mucho gusto les doy respuesta.